Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Les habla Luis Luker. Espero que se encuentren todos, pero muy bien. Y bueno, gracias a Dios estamos aquí en una lección más del curso de Escatología 1. Y en esta oportunidad, este, si ustedes recuerdan, estábamos hablando sobre los pactos escatológicos en la lección número 5. Y en esta oportunidad vamos a ver la segunda parte. Y como dije, estábamos hablando acerca de que, si recuerdan, estábamos hablando de que en Génesis capítulo 12 nosotros encontramos el pacto de la promesa del que habíamos hablado. Y recordemos que un pacto, fíjense, aquí yo quiero hacer un énfasis, o mucho énfasis, en estos por una razón. La teología, recordemos, la teología del pacto, ellos debaten, ellos discuten mucho este tema, que nosotros ahorita, el que vamos a hablar, ellos lo debaten mucho, lo discuten un montón. Es decir, de lo que nosotros venimos hablando. Obviamente, recordemos, cuál es la manera correcta de interpretar la Biblia? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que había que interpretarla de manera, o literalmente que habíamos dicho, que era lo que habíamos hablado al inicio? Entonces, la teología del pacto, mis hermanos, tiene una manera de interpretación, y creo que esto lo he mencionado muchas veces, tiene una manera de interpretación alegórica. Después vamos a hablar más de este tema, de esta gente. Ahora, esto hace que las cosas que ellos enseñan, los textos bíblicos, se ajusten, pero a fuerza. Y repito, lo vamos a ver más adelante. Ahorita yo nada más les estoy hablando como para que lo tengan ahí presente. Esto es lo que la mayoría de los teólogos, por ejemplo, lo que nosotros creemos, lo que se enseña a la gente, los expertos en este tipo de temas, los teólogos cristianos apoyan por la claridad y la contundencia que se ve en la escritura, ojo, sin forzar nada. Nada, no hay que forzar nada. Ahí ustedes van a ver que todo cae básicamente por su propio peso. Y, pero, volvemos a lo mismo. Pero uno de los pretextos que hacen estos hombres, de los que creen o los que alegorizan, es que ellos no creen, mis hermanos, estas personas, ellos no creen en el dispensacionalismo. Ellos nos dicen a nosotros, les voy a dar unos puntos de lo que ellos dicen, para que ustedes lo tengan claro. Como número uno, ellos dicen que el pacto de Abraham es un pacto condicional. Como número uno, lo vuelvo a repetir. Ellos dicen que el pacto de Abraham es un pacto condicional. Ahora, ya nosotros estudiamos y vimos que el pacto con Abraham es un pacto incondicional. Es decir, que Dios no le impuso ninguna condición a Abraham para realizar el pacto. Si ustedes se acuerdan de los ejemplos que nosotros vimos, y qué es lo que nosotros habíamos dicho, ¿por qué razón es que ese es un pacto incondicional? Si ustedes se acuerdan, dijimos, porque Dios fue el que hizo todo. Pero si alguien dijera que es condicional, ¿qué le podríamos responder nosotros a esa persona que venga y nos diga, no, mira, Luker, es que ese pacto, el de Abraham, es un pacto condicionado? ¿Qué le responderíamos nosotros? ¿Mm? Simple y sencillo. Es que no había nada que hacer a cambio. O sea, Abraham no tenía nada que hacer. También dijimos que el hecho de que Abraham se pusiera en movimiento, lo que Abraham estaba tomando era una decisión. Recuerden que cuando Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y te bendeciré, etc. Abraham tenía que tomar una decisión y él tomó la decisión de moverse, pero no es una condición. No es una condición, fue una decisión. Abraham no tuvo que hacer nada. En el momento en que Abraham decide, ¿qué hace? Él camina hacia la promesa y empieza a funcionar. Entra en vigencia el pacto. Y recordemos que este pacto es un pacto unilateral. Es cuando nosotros, por ejemplo,
somos salvos por la fe. Y lo que hacemos es que nosotros tomamos una decisión. Nosotros no hacemos obras para ser salvos. Nosotros decidimos, se nos presenta el Evangelio, el Espíritu Santo nos habla, nos convence de pecado, pero al final de cuentas, ustedes y yo tenemos que tomar una decisión y no son obras. Ahora, cuando yo, por ejemplo, cuando yo decido seguir a Cristo, yo empiezo a caminar en el nuevo pacto. ¿Y qué hace Dios? Dios se encarga de cumplir con todo. A nosotros nada más lo único que nos está pidiendo el Señor es que caminemos con fe. No nos pide obras, recordemos eso. Entonces, este pacto, el pacto abrámico, se le hacen, pongan atención, a este pacto abrámico se le hacen añadiduras en varias partes de la escritura. Si ustedes se fijan, yo creo que lo habíamos hablado la semana pasada. El Dios se los vuelve a repetir a los patriarcas. Y a los patriarcas Dios les vuelve a repetir la promesa. ¿Y qué hace? Les añade incluso algunas cosas, ¿verdad? Pero nos dicen a nosotros que la Biblia prohíbe añadiduras. Pongan atención a lo que viene. Vamos a ir a Gálatas, porque pongan atención, porque si el pacto fuera incondicional, perdón, sí, si el pacto fuera incondicional, entonces no habría añadiduras. No habría añadiduras. Gálatas 3:15. Y es necesario que ustedes también lo observen para que ustedes puedan entender a lo que me estoy refiriendo. Vean lo que dice Pablo, Gálatas 3:15. Dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, nadie ni le añade, perdón. Entonces, ellos nos dicen, los de la teología del pacto, ellos dicen que es un pacto condicionado, porque Pablo dice que ni se le añade, entonces toman esa frase, que ni se le añade. Ahora, pero tengan mucho cuidado con las traducciones. Esta palabra, por ejemplo, esta palabra se le añade, viene del griego, es una palabra bastante compleja, ahorita se las deletreo, pero esta palabra se le añade, viene del griego que es epidiatasomai, o sea, es algo súper complejo. Epidiatasomai 1928. ¿Qué quiere decir? Literalmente sobre lo dispuesto, eso es lo que significa. Ese se le añade, literalmente significa sobre lo dispuesto. Ahora, por ejemplo, quiero ponerles aquí un ejemplo. El diccionario Tugi, el diccionario griego Tugi, que es otro de los grandes filólogos de la palabra, él dice que se puede, pongan atención, que se puede traducir como dispuesto u ordenado esa palabra. Pero también hay otro comentario que tal vez ustedes conozcan, y los que tienen, por ejemplo, el Eastword, si lo tienen ustedes por ahí, por ejemplo, está el comentario de JFB, y él dice que nadie agrega condiciones, pero en el sentido de obligaciones. Es decir, Dios puede añadir a su pacto. Dios sí. Es decir, ese versículo básicamente lo que nos dice es que no se le pueden poner condiciones aparte. Pongan atención, condiciones aparte. Pregunto, ¿y Dios puso condiciones? No, Dios no está poniendo condiciones. ¿Qué es lo que le ha venido añadiendo? Fueron puras bendiciones, no condiciones. No es lo mismo que Dios le añada bendiciones a que le añada condiciones. Entonces, tengan mucho cuidado siempre con las traducciones, por eso hay que revisarlas. Yo sé que a veces no todos tenemos ahí, por ejemplo, tal vez el conocimiento o quizás
Ajá, para hablar, dame un momento porque aquí tengo un... Ok, es que tenía unas palabras enredadas. Entonces, como les decía, yo sé que a veces no todos tenemos el conocimiento, muy probablemente, para hablar sobre los idiomas originales. O sea, yo no hablo griego ni hablo hebreo. O sea, por aquello, ¿verdad? Yo no hablo, ni sé cómo se pronuncian, nada más uno los ve como están así escritos. Por eso es bueno y yo les he insistido hasta el cansancio, desde que estábamos estudiando, creo que fue en teología sistemática, que es bueno que usted tenga una Biblia de estudio y que usted, si puede, invierta en una Biblia de estudio. Y no son baratas, para nadie es un secreto, son carísimas. Desgraciadamente, mis hermanos, las editoriales, entre comillas, cristianas, ya no son de cristianos. Por si acaso ustedes no lo sabían, las editoriales cristianas ya no le pertenecen a los cristianos, son de paganos, son de gente no cristiana. Pero de todos modos, cuando todavía eran de dueños cristianos, ya se podían empezar a notar que ya empezaban a vender muy caro el material, ¿verdad? Y que es carísimo, cualquiera de esas Biblias es muy caro. Bueno, la cuestión aquí es que lo bueno y necesario es que usted tiene que invertir por lo menos en una Biblia de estudio. Y si encuentra una en internet que la pueda descargar, sería espectacular si la logra encontrar. Aquí en Costa Rica, por ejemplo, hay muchos precios que yo estuve viendo. He visto Biblias de estudio que van desde los 60,000 colones y baratas, ojo, baratas que he visto, 25,000 colones. Y de ahí, de los 60,000, hay para arriba, más o menos, todavía unas que son más caras. Pero sí les recomiendo que tengan una. ¿Por qué? Porque en las Biblias de estudio muchas veces hacen este tipo de señalamientos como el que les estoy mencionando ahorita sobre esa palabra. Eh, de que la palabra no es traducida como viene a veces en la Reina Valera, que es dicho sea de paso, la Reina Valera es una muy buena traducción, y yo no estoy diciendo que es mala, no estoy diciendo que es mala traducción, pero debemos de encontrar comentarios como este, de que no se le añaden obligaciones, no se le añaden obligaciones al pacto, más bien, como dije, Dios lo que le añade son bendiciones. Porque, repito, no es un pacto condicional. Solamente Dios le va añadiendo bendiciones. Es decir, va animándonos a través de la escritura, a través de los años, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para que podamos cumplir simple y sencillamente caminar en fe. Es lo que nos está diciendo a nosotros el Señor, nada más. ¿Cuándo han visto ustedes que el Señor a nosotros nos pida hacer algo, algún tipo de condición? Ninguna. El Señor nada más nos pide, por ejemplo, que creamos por fe, que nos arrepintamos, creamos por fe, nacemos de nuevo y ahora sí hay cosas que los cristianos tenemos que hacer, pero no por la salvación. Espero haberme dado a entender. Ahora, estas personas, ellos objetan otra cosa más. Vamos a ir a Génesis capítulo 17, versículo 1. Y es bueno que estemos perseverando en el estudio porque hay muchas cosas que son muy tuanis, pero que solamente vamos a descubrir si nosotros las estamos estudiando, si nos estamos fijando en esas cosas. Dice Génesis capítulo 17, versículo del 1, y lo vamos a leer del versículo 1 hasta el 8. Perdón. Presten atención. Versículo 1. Ojo lo que dice. Era Abraham, bueno, aquí todavía no era Abraham, aquí es Abraham. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Ojo, presten atención. Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti. Pongan mucha atención, ese es el versículo 2, ahí donde terminé. Y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham,
sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Versículo 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti, ojo, después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Pongan atención, mis hermanos, estos hombres o estas personas de la teología del pacto, ellos nos dicen en esta fracción de la escritura que es un pacto condicionado o es un pacto condicional. Y yo quiero que encuentren, por favor, en dónde puede ser posible que venga que es un pacto condicional. Si ustedes lo encuentran, bueno, si yo no les digo, al final, por ejemplo, del versículo 1, al principio del verso 2, ellos dicen, estas personas dicen, es que ahí dice, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ahí hay una condición, dicen ellos, y pondré mi pacto entre mí y ti. No, mis hermanos, eso no es una condición. Simple y sencillamente Dios le está diciendo a Abraham, ¿cuál es el deseo cuál es el deseo del corazón de Dios para con Abraham y también para con nosotros? A nosotros también se nos dice que seamos perfectos. Si ustedes lo han leído, se nos pide que seamos perfectos como nuestro Padre es perfecto. Dice, sed santos. Y dice el Señor, porque yo soy santo. Y yo les pregunto a todos ustedes, y aquí está mi esposa, les pregunto, ¿eso es una condición para la salvación? Cuando el Señor nos dice a nosotros, sed santos, porque yo soy santo, ¿eso es una condición para la salvación? No, porque ya nos dio la salvación. Ya nosotros tenemos que caminar en santidad, pero ya nos dio, es decir, es como que el Señor venga. Si usted no camina en santidad, no te puedo dar la salvación. O sea, nos está condicionando a que lleguemos a ser santos. No sé cómo, donde no se puede carnalmente, para poder llegar a ser santos, para que luego Él diga, bueno, sí lo logró, tome la salvación. No, no calza. El Señor nos da la salvación, nosotros tomamos la decisión de seguirlo y ahora sí, sean santos como vuestro Padre es santo. No es una condición, es el deseo de Dios de cómo debe de ser la vida suya y la vida mía. Simple, porque cuando Dios dice que el pacto va a estar delante de Él, lo que quiere decir es que va a estar ahí para recordarlo. Eso es. Es decir, Dios diciendo, yo me voy a acordar de él. Por ejemplo, es como Noé. Ustedes se acuerdan lo del tema del diluvio. Bueno, Dios tomó, pongan atención porque esto es un dato interesante, Dios tomó el arco iris. Es decir, Dios no creó el arco iris en ese momento. Dios no lo creó en ese momento, sino que lo tomó como señal del pacto noético. Ahí estaba ya el arco iris. Dios lo que hizo fue que lo tomó como señal. Pero como ustedes pueden ver, dependía de Noé el hecho de que Dios cumpliera el pacto, de que ya no iba a volver a aniquilar a la gente con agua. No, Noé no puede hacer absolutamente nada. No sé si me explico. Es Dios. Por eso dice, cada vez que vea mi arco, dice Dios, entonces dice que Dios se va a acordar del pacto que va a estar delante de él. Ahora, tampoco quiere decir que a Dios se le olvidan las cosas, no lo tomen por ese lado. No, no, Dios no se le olvidan las cosas, sino que las cosas están delante de él, es lo que él quiere decir. Por ejemplo, si yo oro y le digo, Señor, que mis nietos siempre estén delante de ti, yo no le estoy diciendo que haga un pacto con mis nietos. No, yo no le estoy diciendo eso. Yo le estoy diciendo que los mantenga siempre a la vista. O sea, que los recuerde en todo momento, que los esté observando. Eso es lo que yo estoy diciendo. No que haga un pacto con ellos. Entonces, mis hermanos,
Esa es la manera en que nosotros nos expresamos. Y recuerden que nosotros hemos estado viendo que hay muchas figuras del lenguaje, muchísimas, muchas maneras de hablar y que estas maneras de hablar significan ciertas cosas. Entonces, tenemos que tomar también el contexto de cómo se está hablando, porque aquí, como yo les digo, no está añadiendo nada, no hay ninguna condición, no hay ninguna. Ahora, vamos a hacer un trabajo y ustedes, bueno, obviamente no podemos hacerlo así, pero ustedes en sus casas, ustedes saquen un tiempo, les voy a dar unos versículos. Ustedes en sus casas los pueden leer, lean los versículos, vean lo que dicen con relación al pacto, para que a ustedes les quede perfectamente claro que es un pacto incondicional. Anoten los versículos ahí y hagan ustedes la tarea, léanlos, estudienlos y ustedes se van a dar cuenta. Anoten los versículos y lo voy a repetir 2 veces nada más. Uno es Deuteronomio 4:31. El otro es Deuteronomio 9, 5 al 6. Luego, Segunda de Reyes 13:23. Lucas 1, 67 al 73. Luego, Hechos capítulo 3, versículo 25. Luego, el último, Hebreos capítulo 6, versículo 13. Y de ahí brincan al versículo 17 y 18. Entonces, ustedes los van a leer y ustedes se van a dar cuenta y anoten qué dice en relación con el pacto. Yo aquí los tengo, voy a leer tal vez unos cuantos, pero ustedes en sus casas, ustedes lo pueden analizar y lo pueden estudiar. Por ejemplo, dice Deuteronomio 4:31. Pongan atención, dice, porque Dios es porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará ni te destruirá. Ojo, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Deuteronomio 9, 5 al 6 dice, no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Voy a leer una más para que ustedes lo puedan leer. Voy a leer Segunda de Reyes 13:23. Pongan atención lo que dice. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia. Rápido, esto no viene dentro de la enseñanza, solamente quiero añadirlo. Vea lo que está diciendo. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel le fue infiel al Señor? Muchas veces. Muchas veces, y en ningún momento vemos que el pacto, ellos dicen que es condicionado, porque si fuera condicionado, entonces el pueblo de Israel, básicamente, esa promesa se hubiera terminado hace mucho tiempo, porque hubiera sido un pacto bilateral, y no es un pacto bilateral, es un pacto unilateral donde solo participa Dios, y Dios es el que jura. Y ojo, porque vea lo que dice aquí en Segunda de Reyes. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. El pacto es incondicional, incondicional. Uno más, el último, Lucas 1, versículos 67 al 73 dice, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Pongan atención. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Versículo 70.
como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Versículo 71. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres. Ojo lo que dice, 72 parte B, y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder. Y ellos dicen que es condicionado. Si es condicionado, por ejemplo, yo lo hablé, no está aquí en esta enseñanza, pero yo lo mencioné en la anterior, el pacto mosaico estaba condicionado. ¿A qué estaba condicionado el pacto mosaico? A que ellos obedecieran, lo cual no hicieron. Entonces el pacto no continúa. Simple. Y el pacto tenía una fecha de caducidad. ¿Cuándo es esa fecha de caducidad? En el momento en el que Cristo muere y resucita. Así es simple. Y ellos, recordemos que el pacto mosaico, el pacto cuando les entregado la ley, el pueblo no le fue impuesto esa ley. Ellos tenían que aceptarla, lo cual hicieron. Pero tiene un inicio y tiene una fecha de caducidad. Y termina cuando Cristo muere y resucita. Ok, ahí les dejo los otros de Hechos y Hebreos para que ustedes lo analicen. Analicen todos para que ustedes mismos lo puedan observar ahí en sus casas. Entonces, sigamos. Bueno, aquí hablando de esto. Y se acuerdan que les decía que el pacto, otra vez el pacto mosaico, es un pacto condicionado, era un pacto temporal. Este se acaba. Básicamente, como dije, cuando Cristo muere y resucita. Por eso no está incluido entre los pactos escatológicos. Aquí lo que vamos a ver y lo que a ustedes y a mí nos interesa y lo que estamos viendo y vamos a entrar en detalle es el pacto abrahámico, el pacto palestino, el pacto davídico y el nuevo pacto. Todos tienen su totalidad, todos tienen su total cumplimiento en el milenio, o sea, 1000 años después de Cristo, porque todavía esas promesas que Dios le dio a Israel no se han hecho realidad. Y vamos a ir viendo por qué razón no se han cumplido. Vamos a ver también que su cumplimiento va a ser en el milenio. Por eso, mis hermanos, se llaman pactos escatológicos, por eso son escatológicos, porque tienen que ver con el fin o el final de los tiempos. ¿Ustedes se acuerdan la definición teológica que dijimos de escatología? Bueno, es el estudio de los últimos tiempos o de los últimos días. Entonces, hasta aquel momento, hasta allá, tienen su cumplimiento. Hasta allá. Hasta allá. Vamos a ver Jeremías, vamos a Jeremías, capítulo 31, versículo 35 al 36. Ojo lo que dice, pongan atención. Dice, así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día. Ojo con esto, es interesante. Voy a leerlo de nuevo. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren, bueno, ahí termina, porque ya el 36 no dice, yo ahorita lo leo el 36, pero por lo menos el 35 llega hasta ahí. Fíjense, Dios dice, yo creé todo con leyes. Es decir, hay unas leyes que gobiernan todo lo que nosotros conocemos como las leyes físicas. Ojo lo que dice el versículo 36. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación de delante de mí eternamente. Vamos a ver si lograron comprender esto. Lo que Dios nos está diciendo es que antes de que Dios, pongan atención, es como que si Dios estuviera diciendo, antes de que yo pueda romper el pacto que hice con Abraham, tendría que desaparecer el sol, la luna y las estrellas. Uf, eso es lo que Dios está diciendo. Que para que Él pueda romper ese pacto, tiene que desaparecer el sol, la luna y las estrellas. Y nosotros sabemos que eso no va a suceder.
Esto, mis hermanos, es la promesa que Dios le está dando a Jeremías, de que Él no iba a permitir que el pueblo de Israel se pierda, en el sentido de que no deje, por ejemplo, ninguna huella sobre la tierra. Porque ya nosotros hemos visto algunos versículos de eso. Ahora, Jeremías está escribiendo su libro poquito tiempo antes de que venga Babilonia y tome a Jerusalén. ¿Qué quiere decirnos esto? Dios está castigando al pueblo por su desobediencia, por ir en contra del pacto mosaico del que ya habíamos hablado. Sin embargo, él no deja de ser, Israel no deja de ser su pueblo. Dios le está diciendo a Jeremías, es más fácil que falten todas las leyes físicas que yo deje de proteger o deje de querer o deje de amar a mi pueblo, la descendencia de Abraham. Ahora, mis hermanos, les di unos versículos. Ahora fíjense. Como ustedes, bueno, no sé si lo hicieron, pero por ejemplo, Hebreos 6:13, quien escribe la carta a los hebreos, bueno, número uno, ¿dónde está ubicada Hebreos? Hebreos está ubicada en el Nuevo Testamento. Pongan atención. Hebreos está en el Nuevo Testamento. Y nosotros estamos hablando de aquí. El pueblo ya había negado y rechazado al Mesías, ¿verdad? Estamos hablando del Nuevo Testamento. Y lo crucifican a Jesús. Y pongan atención, noten esto. Como el escritor de Hebreos no dice, pongan atención, el escritor de Hebreos no dice que el pacto se perdió. No dice eso, sino que el pacto permanece. Pongan atención y vean lo que dice Hebreos 6:13. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Brinco al versículo 17 y pongan atención. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza delante de Él. Oigan, esta es una carta que en general se escribió a los hebreos y se les está diciendo que el pacto permanece aún después de haber rechazado al Mesías. Entonces, mis hermanos, el pacto es eterno. La promesa hecha a Abraham es eterna. No se pierde por ninguna razón. Así que no se puede perder la salvación. Si usted es salvo, es salvo. Punto. No vas a perder la salvación. Ahora, digamos que alguien que esté entre nosotros, que no sea salvo, supongamos, y que luego se aparta del Señor, mis hermanos, eso no significa o no quiere decir que perdió su salvación. Quiere decir que nunca la tuvo. Porque si hubiera tenido la salvación, Él hubiera permanecido con nosotros, como lo dice Juan, que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Qué pasó con estas personas? Se fueron. Entonces, mis hermanos, ahí tenemos la introducción a lo que son los pactos escatológicos. Esa es la introducción, desde la anterior hasta esta. Ahora, vamos a entrar a hablar de los pactos en específico. Ya hablamos del pacto abrámico. Ahora vamos a hablar del pacto palestino, que también se le llama el pacto de la tierra. A este pacto, mis hermanos, se le llama palestino o el pacto de la tierra. Fíjense, es muy interesante. Piensen, por ejemplo, quiero que se imaginen esto. Yo tengo unas imágenes que voy a hacer lo posible de poder tal vez subirlas en el video en YouTube para que donde vamos ahorita ustedes las puedan tener y las puedan ver de lo que vamos hablando para que tengan un mejor entendimiento. Pero mientras tanto, vamos a ir hablando. Fíjense, porque esto es interesante lo que les voy a decir. Piensen en el pueblo de Israel, piensen en el país, en el territorio. Yo no conozco Israel, yo lo he visto por fotos y a veces por Google Maps y cosas así para poder ir viendo cosas. Piensen en el territorio. Y yo les quiero preguntar, obviamente no me pueden responder, pero piensen en el territorio y pregunto, si ustedes lo han visto por fotos o lo que sea, díganme qué tiene de bonito Israel.
¿Mm? ¿Qué tiene de bonito? Israel, mis hermanos, les voy a dar datos, esos datos ustedes los pueden googlear y ustedes lo pueden tener. Israel tiene alrededor de 22.000 kilómetros cuadrados. Eso es lo que tiene. Por ejemplo, yo les voy a decir, aquí en Costa Rica tiene 51.000 kilómetros cuadrados. Todavía Costa Rica es más grande que Israel. El territorio, ¿verdad? Yo les pregunto, ¿cuál es más grande, Costa Rica o Israel? Evidentemente que Costa Rica, pero igual es un país muy pequeño. Ambos son países pequeños. Ahora, Israel, de norte a sur, Israel tiene, de norte a sur, tiene 470 kilómetros. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros lo podemos recorrer de norte a sur en aproximadamente, supongamos, 5 o 6 horas. Sí, 5 o 6 horas más o menos. Eso. Imagínense que aquí en Costa Rica tenemos una provincia, Guanacaste, ¿verdad? Para las personas que no son de Costa Rica. Guanacaste, si nosotros que somos de San José queremos ir a Guanacaste, por lo general, que me pueden corregir, ir a Guanacaste hacia el punto más extremo ronda más o menos 5 o 6 horas, anda parecido, imagínense. Ahora, la parte más ancha, como dije, la parte más ancha del territorio que tiene hoy Israel, mide la parte más ancha, mide de 12 a 15 kilómetros de ancho, nada más. La parte, no, perdón, la parte menos, esa es la que les dije, es la parte menos ancha del territorio de Israel mide de 12 a 15 kilómetros de ancho. Ahora, la parte más ancha que tiene Israel mide 112 kilómetros. Volvemos a lo mismo. Eso nosotros lo recorremos en unas cuantas horas. 2, 3 horas, más o menos, ¿verdad, Rose? Podría ser. 2, 3 horas, sí. El territorio que tiene Israel ahorita, mis hermanos, es muy semejante al territorio que tuvo David, por ejemplo, cuando David llega a ser el rey, es muy semejante el territorio. Y recuerden, ojo con esto, recuerden que no todo el territorio le pertenece a Israel, es decir, está dividido el territorio, pero de todos modos sigue siendo un territorio sumamente pequeño. Ahora, comparen a Israel con Costa Rica. Por ejemplo, y esto yo no lo digo por jactarme ni nada, pero en Costa Rica, ¿qué hay? En Costa Rica tenemos riquezas, tenemos tierras, tenemos paisajes, hay climas, o sea, lo tenemos todo. Tenemos playas, tenemos montañas. Pregunto, ¿qué tiene Israel? Israel no lo tiene. Israel lo único que tiene es el mar Mediterráneo al oeste y el mar Rojo al sur. Así, cuando mucho, ¿verdad? Eso es lo que tiene, pero díganme ustedes qué tiene. Y en este punto, ahorita en el minuto 38, yo les voy a poner una imagen también de aquí, del mapa de Israel, para que ustedes puedan hacer una idea de lo que yo les estoy diciendo, de dónde es la parte menos ancha, la parte más ancha, dónde está el mar Mediterráneo, abajo en el lado del sur, como acabo de decir, está el mar Rojo y todo eso. Ahí lo voy a tratar de hacerlo, si no aparece me disculpan, lo pongo en el PDF de la presentación para que ustedes lo puedan ver. Ahí sí está. Entonces ahí ustedes lo pueden ver. Pero yo espero poder ponerlo en el video, a ver si puedo hacerlo, que me cuesta un poquito eso. Entonces voy a tratar de hacerlo. Entonces, mis hermanos, así que Israel no tiene algo así como que, ¿cómo les puedo decir? Así como para decir, uy, qué tuanis, yo quisiera ir a Israel para ver las montañas, ver dónde cae nieve y eso. No, 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 no. Pero mis hermanos, Israel sí tiene mucho turismo por todas aquellas personas que quieren ir a conocer a lo que se le llama Tierra Santa, porque así le dicen, ¿verdad? Quieren ir a ver dónde nació Jesús, quieren ir a ver dónde estuvo sepultado, etcétera, etcétera. Pero de ahí, mis hermanos, Israel no tiene nada, no tiene nada. No es un país que uno diga muy agraciado, ¿verdad? Que uno diga, no, no lo es, por lo menos lo que uno ha visto. Porque tampoco en cuestiones, mis hermanos, de petróleo o de oro, tampoco. O sea, no tiene gran cosa. Entonces, pregunto, ¿por qué es tan importante Israel? Mis hermanos, es justamente
importante precisamente por el pacto abrahámico y el pacto palestino. Es en esa tierra, mis hermanos, donde nació el Señor Jesús, es decir, el Rey de Reyes. Así que la importancia de Israel reside en los pactos escatológicos, en lo que ha sucedido y lo que va a suceder en ese lugar, y que mucha gente de ustedes han escuchado que le llaman el ombligo del mundo, porque tiene que ver con todas las áreas que están así a su alrededor, con todo, tiene que ver con todo. Pero no porque sea, mis hermanos, no es porque sea un país así como que nos apantalle y que diga, wow, qué país con montañas, todo verde, hay playas, hay montañas, hay... No, no. Por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo. A mí me encanta Suiza. Y yo no conozco Suiza, yo solo lo he visto en videos y en fotos. Suiza es preciosísimo, es espectacular. Suiza es lindísimo. A diferencia, ¿verdad? Poniéndolo en comparación. Pero aquí, como les dije, aquí en Costa Rica, igual nosotros tenemos lugares hermosos que yo amo. Como les dije, hay montaña, hay playa, hay frío, hay caliente. En algunas partes de aquí de Costa Rica, dependiendo de cómo esté la temperatura, hasta se llega a congelar. No cae nieve aquí, pero hay puntos altos en Costa Rica que hasta ha llegado al punto de congelamiento. O sea, hay de todo aquí en Costa Rica, ríos, o sea, es precioso. Pero mis hermanos, Israel es una tierra que en cuestiones turísticas de riqueza, el territorio como tal no es gran cosa. Y también el tamaño de Israel no es gran cosa, es más grande Costa Rica. Es más grande Costa Rica. Ahora, para continuar, ahora, el pacto palestino es el compromiso, es el cumplimiento del compromiso de Dios hacia Abraham. Ahí mismo también voy a subir otras dos imágenes para que ustedes vean de lo que vengo hablando ahí y puedan ubicarse. También en sus Biblias creo que algunas lo pueden tener, pero yo voy a tratar de hacerlo, los que vienen ahí. Como dije, que el pacto palestino es el compromiso, es el cumplimiento del compromiso de Dios para con Abraham. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Él fue ampliándole, yo les decía a ustedes, las promesas. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver vamos a ver números 34 del 1 al 12. No lo vamos a leer, no lo vamos a leer porque es un poco largo, pero yo les recomiendo que lo lean en su casa. En números 34 del 1 al 12, allí nosotros encontramos la distribución de la tierra. Y aquí yo les voy a poner también la imagen. Les voy a poner la imagen. Ojalá que pueda hacerlo. Encontraríamos la distribución de la tierra. Entonces, como dije, no vamos a leer números porque no tiene caso. Pero si usted puede y quiere, véalo en su casa. Es más, yo le recomiendo, léalo en su casa y vea la imagen que les comparto para que ustedes puedan entenderlo mejor. Es más rico poder entenderlo así. Entonces, yo les voy a tratar de subir la imagen. Ahora, los territorios que Dios le dio a Abraham son mucho más amplios. Y por favor, repito, ahí en sus casas, mientras ustedes están escuchando la enseñanza, busquen sus mapas. Y yo quiero que ustedes busquen un mapa en sus Biblias que diga el territorio en tiempo de los reyes o en tiempo de Samuel. Como dije, yo aquí se los voy a compartir por aquello para que lo vean. y, y vean, fíjense, mientras ustedes lo buscan, fíjense por detallitos. Es importante, como dije, una Biblia de estudio o también una Biblia de lectura. Sí es bueno una Biblia de lectura. Para los que ya, por ejemplo, no ven bien, una Biblia de lectura es buena porque trae la letra de buen tamaño. Pero una Biblia de estudio trae anotaciones y da muchos datos. Yo les decía, por ejemplo, que ustedes vieran números 34 del 1 al 12. Ahí nosotros podemos ver, como dije, la distribución que Dios le dio a Moisés. Cuando llega Josué, mis hermanos, cuando llega Josué, Josué tiene un problema con las tribus. ¿Qué pasó con las tribus? Se hicieron vagos, ya no querían conquistar
y Josué tenía que animarlos a conquistar la tierra. Ellos ya se habían conformado con eso. Ahora, este pedacito, uno diría que de eso no es nada. Israel es pequeño, es muy pequeño. ¿Cómo es que Dios le está diciendo, porque vamos a ver las promesas, cómo es que Dios les está diciendo a los judíos que regresen otra vez a Israel, que regresen a su pueblo? La pregunta del millón es tan pequeño. Vean, Costa Rica, por ejemplo. Costa Rica somos, y recuerden que Costa Rica, ¿verdad? Por área, Costa Rica es más grande que Israel, pero nosotros en Costa Rica somos apenas 6 millones de personas, más o menos. Somos 6 millones de costarricenses. Israel tiene aproximadamente, según estuve viendo, anda alrededor de los 9 millones, 10 millones de personas, es decir, está más sobrepoblado que Costa Rica. Ahora, entonces, ¿cómo es que Dios les está diciendo a los judíos que regresen en ese pedacito de tierra tan pequeño si los judíos están repartidos por todo el mundo? Pregunto, ¿dónde los van a meter? ¿Dónde van a meter cualquier cantidad de personas? Es decir, la población es insignificante en Israel. Oye, les dije como 9 millones y algo, es insignificante en comparación con la misma gente, digamos, como aquí en Costa Rica, es insignificante. Pero mis hermanos, la mayoría de judíos están fuera de Israel. Entonces, pregunto, ¿cómo van a meter a toda esa gente en ese terreno, en ese país? ¿Mm? ¿Cómo van a hacer? Bueno, vamos a ver cómo es que ese territorio no es solo el territorio, no es solo eso, no es lo que tienen ahorita. El territorio que le pertenece a Israel por promesa es más grande de lo que ustedes se imaginan. Ahora, por favor, busquen ahí mismo en los mapas, en sus Biblias, si es que lo tienen. Repito, yo esto lo voy a subir, está en el PDF y trataré de subirlo en el video para que lo vean. Pero busquen en sus mapas, es importante que traigan o que tengan una Biblia con mapas para que ustedes puedan verlo a la hora que ustedes están estudiando la Biblia. Encuentren un mapa más o menos, no, yo eso los voy a compartir porque no lo van a poder ver, yo lo tengo aquí. Es un mapa donde yo aquí veo Israel, veo Arabia Saudita, Irak, Jordania, Siria, Turquía, Irán, Egipto, entre otros. Eso yo lo voy a tratar de subir para que ustedes lo vean. Luego les voy a compartir otra imagen que está aquí, que está marcada con unas líneas rojas. Ese que está a colores, eso es lo que le corresponde por promesa al pueblo de Israel, porque yo quiero que ustedes lo vean. Israel en este momento, en este minuto, en el minuto 48, yo les voy a subir esas imágenes, a tratar de subirlas. Y la primera imagen, ustedes van a ver el mapa que le acabo de mencionar, donde está Israel marcado como, pintado como en amarillo, anaranjadito. Van a ver Siria, Irak y todo eso, ustedes lo van a ver. Luego, la siguiente imagen, van a tratar de ubicar donde dice Israel, que se ve apenitas ahí, y se ve donde dice Jerusalén. Bueno, ahí está Israel, pero una línea roja que abarca, ahí ustedes van a ver como en un mapa, eso es lo que le corresponde a Israel por la promesa que Dios tiene que cumplir más adelante. Eso todavía no sucede. Pero eso es todo lo que le toca al pueblo de Israel, y ahí es donde obviamente ahí sí van a caber todos los israelitas. Ahorita también les voy a decir algo con relación a cuál es el territorio y de dónde sacamos el territorio, de dónde sale. Ahora, fíjense, ¿cuál es el territorio que Dios le prometió a Abraham que no vemos en otras partes de la Biblia? Vamos a ir a Génesis y aquí es donde entra estas imágenes que les estoy diciendo. Vamos a Génesis capítulo 15, versículo 18 y fíjese lo que dice Dios, lo que le dice Dios a Abraham. Dice versículo 18 de Génesis 15, dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, pongan atención, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Ojo,
y Dios señala cuál es el río grande al que se refiere, que es el río Éufrates. Entonces, ojo, ahí en ese mapa que nosotros tenemos o el que ustedes tienen ahí y ustedes lo van a ver en las imágenes que yo voy a pasar, nosotros tenemos en la parte de abajo, van a ver, por ejemplo, la península arábiga, que está a su mano izquierda. A su mano izquierda, perdón, está Egipto. Ahora, si usted toma una línea y tira una línea de donde termina, vamos a decir, donde está el Mar Rojo, usted tira una línea hacia arriba, a veces las Biblias no lo ponen, pero hay una rayita ahí. Ese río o esa rayita que se ve ahí es el río Egipto. Igual, ustedes lo van a ver en las imágenes y no se van a confundir. Es el río, ese río es el río Egipto. No se refiere al río de Egipto en el sentido del río Nilo, sino que es que hay un río que tiene que ver con la punta donde está el Mar Rojo. Desde ahí, si usted tira una línea derecha hasta el río Éufrates, y en la imagen lo va a ver, el río Éufrates es la frontera del territorio de Israel por la parte de arriba. Sí, de arriba. O sea, es el territorio más grande. Ahora, esas por un lado las que acabamos de ver. Ahora, es todo el territorio que eso le cumplirá al Señor en su periodo, en su momento, a Israel, todas esas zonas que abarca Turquía, abarca básicamente Turquía, Arabia Saudita, todo lo que es Jordania, todo, bueno, es tremendamente enorme, enorme. Ahí ustedes lo van a poder ver. Ahora, ¿cuál es la división que se va a hacer? La división que se va a hacer ahora, aquí ya entramos directamente en Israel, como está Israel en la actualidad, ¿verdad? Ahí vamos a ver. La división que se va a hacer es según Ezequiel 47 y es de acuerdo a la repartición que dice Ezequiel 47. Ok, esto que yo les voy a hablar de estas reparticiones no tiene que ver ahorita con lo que acabo de mencionar de todo ese territorio y la imagen que ustedes van a ver, que es que abarca, como les dije, Turquía, Arabia Saudita y que Jordán. No es esa. Aquí es directamente en Israel, aquí, el pedazo de terreno pequeñito. La división que se va a hacer, como dije, es según Ezequiel 47 y es de acuerdo a la repartición que dice Ezequiel 47. Y esa imagen también la voy a poner, que estamos en el minuto 52 para acordarme y poder subirla. Y fíjense, los territorios van a ser en línea recta. Ustedes cuando yo esté hablando y ustedes vean la imagen van a entenderlo. Los territorios van a ser en línea recta. Y aquí vemos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Aquí San José, en Costa Rica, ¿verdad? San José, Heredia, Alajuela y las otras provincias, son como bloques puestos en nuestro territorio, así como con rayitas que nos dividen, curvas, en fin, y todo eso. Mis hermanos, eso para Dios no tiene sentido. Dios lo que va a hacer es tirar líneas rectas. Y repito, lo van a ver en las imágenes para una mayor comprensión. Por ejemplo, y esto también de una vez se los digo, este mapa, por ejemplo, usted también lo puede encontrar en muchas Biblias, en libros de estudio, etc. Ustedes no se preocupen, son líneas rectas de lado a lado y eso es lo que ustedes pueden encontrar en cualquier Biblia de estudio o en este caso en algunos comentarios o en algunos libros que hablen sobre el tema. Yo lo que estoy diciendo, por ejemplo, que comienza, por ejemplo, con la tribu de Dan e inicia por arriba. Y repito, cuando ustedes estén escuchando eso, ustedes lo verán ahí, van a poder ver las imágenes y van a poder ubicar donde dice la tribu de Dan. La siguiente dice que es Aser, luego sigue Neftalí, luego sigue Manasés, luego sigue Efraín, etc. Mis hermanos, esta es la división que ellos van a tener en el tiempo del milenio y son líneas rectas. Todo está dividido por cantidad de población. El territorio más ancho, ojo, el territorio más ancho le corresponde a la tribu de Leví, porque es ahí, mis hermanos, es ahí donde está el Mesías,
el sumo sacerdote se encuentra ahí. Para el tiempo, el milenio, él va a estar ahí. Entonces, le pertenece al sacerdocio. La parte más ancha le pertenece al sacerdocio, donde va a estar el templo del cual Ezequiel nos habla que aquí van a estar los repartos. Mis hermanos, esa es la división Ahora, por esa razón, yo les he dicho que tienen que tener Biblias. Y si no, por favor, empiecen a buscar Biblias de estudio y empiecen a tener su propia biblioteca para que ustedes puedan tener acceso a mucha información. Se los recomiendo, lo pueden buscar incluso en internet. Vean lo que dice Ezequiel, como les acabo de decir, Ezequiel 47 del 21 al 22. Cuando ustedes estén viendo esto, lo van a entender mejor con las imágenes. Dice, Ezequiel 47 del 21 al 22. Repartiréis pues esta tierra entre vosotros según las tribus de Israel y echaréis sobre ella suertes por heredad para vosotros y para los extranjeros que moran entre vosotros, que entre vosotros han engendrado hijos, y los tendréis como naturales entre los hijos de Israel. Echarán suertes con vosotros para tener heredad entre las tribus de Israel. En la tribu en que morare el extranjero, allí le daréis su heredad, así ha dicho Jehová el Señor. Es decir, mis hermanos, al final de cuentas, recordemos que hay prosélitos judíos y lo que Dios les está diciendo es que los acepten, que los acepten, que no son de ninguna manera de segunda clase. Ellos también tienen derecho a nosotros, las naciones gentiles también tienen derecho, si se han convertido, en este caso en judíos, tienen derecho a tener heredad en la tribu en donde ellos estén. Ahora, mis hermanos, presten atención. Hay gente, hay gente vamos a ver, hay gente que ha dicho, ¿y las tribus perdidas? Yo no sé si ustedes han escuchado algo que alguien dice, es que hay unas tribus que están perdidas. Mis hermanos, yo les voy a responder, no hay tribus perdidas. Nosotros no sabemos la ubicación de las tribus, pero Dios sí la sabe. Lo que estoy diciendo es que no hay. A Dios no se le ha perdido absolutamente nada. ¿Qué va a hacer Dios? Él los va a llamar de donde sea, de donde quiera que estén, los que son de las tribus, y se les va a dar lo que le corresponde a cada uno. Porque esto, mis hermanos, para algunos, para algunos es un gran problema y se preguntan que en dónde están las tribus perdidas. Mis hermanos, yo no lo sé, pero tampoco es importante que lo sepa. Lo importante es que Dios sí lo sabe. Eso es lo importante. Ahora, vamos a arrancar, mis hermanos, ahorita a ver el pacto palestino. Vamos a ver, vamos al pacto palestino para que entendamos algo de él. Creo que no voy a terminar ya casi, entonces lo continuamos en la siguiente, pero voy a terminar con esto. Vamos a Deuteronomio 31 y no lo vamos a leer obviamente, pero la cuestión es la siguiente. Mientras más nos vamos preparando nosotros en las cosas de Dios, debemos de empezar a usar algunos de los conocimientos que ya tenemos. Como número uno, por ejemplo, ya habíamos visto algunas cosas de hermenéutica, ustedes recordarán, pero presten atención. Hay que referirnos bien de lo que estamos hablando. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, ya que hay una división natural entre el antiguo y el nuevo pacto, todo lo que nosotros tenemos hacia acá, o sea, todo el Antiguo Testamento, son libros. Son libros. Por ejemplo, ¿cómo me debo referir yo al segundo libro que escribió Samuel? Segundo. A Crónicas, primero y segundo. Son libros, hermanos, no son cartas. Entonces, cuando nosotros nos vamos a referir a ellos, nosotros tenemos que decir primer libro de Samuel, no primera de Samuel, sino primer libro de Samuel, segundo libro de Crónicas o primer libro de Crónicas. Así es como debemos de referirnos.
Y ya para ir finalizando nada más, porque ya no me va a dar tiempo, lo vemos en la siguiente. En el Nuevo Testamento nosotros tenemos libros, pero también tenemos cartas. Por ejemplo, ¿cómo me debo referir yo a Tesalonicenses? Mis hermanos, tengo que referirme como primera y segunda a los tesalonicenses. A Corintios también, como primera y segunda. Mis hermanos, en el Antiguo Testamento, y esto nada más se los dejaba ahí porque, para poder finalizar, en el Antiguo Testamento son libros. En el Nuevo Testamento hay cartas. Y yo sé que a veces por la costumbre decimos, vamos a segunda de Samuel, pero no, es segundo de Samuel. Bueno, mis hermanos, yo espero voy a tratar de ayudarles para ver si pongo las imágenes en el video. Si no, como dije, en el PDF que está en la descripción, ustedes pueden descargarlo, lo pueden ir a ver y conforme vamos viendo para que ustedes vean las imágenes, para que ustedes puedan ubicarse y que lo que yo estoy enseñando ustedes lo puedan ver con las imágenes, para que no se pierdan y lo puedan ver mejor. Entonces, les agradezco por este espacio, por este tiempo y nos escuchamos en la siguiente lección. Primero Dios, ¿verdad? Y muchas gracias por todo. El Señor me los continúe bendiciendo. Hasta pronto.